Muy buenas, en este video vamos a ver los gobernantes o presidentes del Perú desde la República aristocrática hasta el reformismo militar. Pero para explicar este video vamos a emplear diapositivas que les mostraré a continuación. Vamos allá. Como dije en la presentación, vamos a usar diapositivas para explicar este tema. Los presidentes que rigieron desde la República aristocrática hasta el reformismo militar. Comencemos. Comenzamos con la República aristocrática. Este término fue acuñado por Jorge Basadre, un historiador de la República contemporánea. Se caracteriza porque el poder estaba en manos de familias de agroexportadores, con capitales financieros y agrupados en un partido civil. Este es el año del apogeo de la oligarquía, que es el poder en pocas manos privilegiadas. Comenzamos nuestra línea de tiempo con Nicolás de Pirola, que gobernó desde 1895 a 1899. A continuación, como con todos los demás, vamos a dar características de su gobierno. Nicolás de Pirola, fundador del Partido Demócrata. Se establece la Libra de Peruana de Oro. Funda la Escuela Militar de Chorrillos. Incrementa la exportación azucarera y la explotación del cobre. Como se puede ver en el mapa, las zonas de las cosas que iban destinadas. Por ejemplo, en la costa era azúcar, algodón, en la sierra era el cobre y en la selva era el caucho. Continuamos con nuestra línea de tiempo y tenemos que desde 1899 a 1903 gobierna López de Romaña. López de Romaña, integrante del Partido Civil, se establece la ley de patrón de oro. Se hace un tratado con Bolivia, Osma Villazón, que básicamente por territorio. Se legaliza el sistema de enganche, que básicamente es que los hacendados dan trabajo forzoso para que los campesinos puedan pagar la deuda que tienen con ellos, y la fundación del diario La Empresa. Continuamos que tenemos desde 1903 a 1904 Manuel Candamo. Partido Civil, y en este gobierno, que es muy corto, solamente dura un año, da el proyecto de ley de ferrocarriles que pretendía aumentar el número de ferrocarriles y la comunicación entre la selva y la costa. Luego tenemos que desde el año 1904 a 1908 tenemos al primer gobierno de José Pardo y Barreda. José Pardo y Barreda, integrante del Partido Civil, destacó porque impulsó la educación y donde inició el movimiento obrero Estrella del Perú y la chilenización en Tacna y Arica. Continuamos que desde 1908 hasta 1912 tenemos a Augusto Leguía. Leguía, fundador del Partido Democrático Reformista, en su gobierno quisieron darle un golpe de estado a los que estaban del lado de Nicolás de Pirola, pero no lo consiguieron. A este día se le denomina el Día del Carácter. Extrae el caucho e impulsó la siembra del algodón. Recordamos el mapa donde el caucho pertenece a la región selva y el algodón a la costa. Continuamos y desde el año 1912 a 1914 tenemos a William Woods. Este gobernador fue integrante del Partido Demócrata y en su gobierno establece la ley parcial de las 8 horas jornales, pero solamente para el Callao, y el reglamento de huelgas, y se fundan los primeros barrios obreros. Continuamos que desde 1914 hasta 1915, otra vez un periodo de un año, está Óscar Benavides. En el gobierno de Óscar Benavides suben nuestras exportaciones, se observa la emisión de billetes fiscales en papel moneda y se presentan problemas con la compañía petrolera London Pacific Company. Y ahora tenemos desde 1915 hasta 1919 el último gobierno de esta república, que es el segundo gobierno de Pardo. En el segundo gobierno de Óscar Benavides hay una magnitud de movimientos de obreros en el país y constantes huelgas. Y aquí ya por fin se decreta las 8 horas generales en la jornada laboral desde el 15 de enero de 1919. Y hay una rebelión en el interior del país llamado Rumi Maki, que significa mano de piedra, donde se queda a entender que los que trabajan y los que dan el trabajo son totalmente iguales, tienen los mismos derechos.
Y con esto acabamos la República Aristocrática y damos inicio a lo que conocemos como el oncenio de Leguía. Nuevamente vemos a Leguía. Recordemos que su anterior gobierno duró desde 1908 hasta 1912, pero esta vez vino para gobernar mucho más tiempo, exactamente 11 años, desde 1919 hasta 1930. Ahora vamos a ver algunas características de su gobierno. Los 11 años que gobernó Leguía, le gustó mirar una patria nueva, que buscaba la urbanización de todo el Perú. Aquí la clase media fue la protagonista y se crea el Banco Central de la Reserva. Ahora, ¿cómo logra Leguía gobernar durante mucho tiempo? Pues él creó la Constitución Política de 1920, donde ampliaba el periodo presidencial a 5 años, y que posteriormente, en 1924, él modificaría la Constitución para acceder a la reelección, teniendo así su gobierno tan largo. Y durante su gobierno también se da la reconstrucción del Palacio de Gobierno y se crean 2 leyes. Ley de vagancia, que básicamente es pagar o explotar a los campesinos para hacer un trabajo duro, y una ley de construcción vial, que su mismo nombre dice, vial, la construcción de vías. Era obligatorio que todos aportábamos para la construcción de carreteras, pero obviamente los que tenían dinero pagaban a los indígenas para construir sus carreteras, explotándolos de esta manera. También se firman los tratados de Solamón Lozano con Colombia, y con Chile se firma el Tratado de Lima. Por estos 2 tratados se crea un descontento en el ejército, porque ellos no querían que se hagan estos 2 tratados. Más la crisis que sufre el mundo en 1929 hace que Luis Sánchez Cerro le dé un golpe de estado, y Leguía, al intentar huir, fuera encarcelado y muriese en prisión el 6 de febrero de 1932. Y es así como el oncenio de Leguía se acabó. Ahora continuemos con otra etapa que se hace llamar el tercer militarismo. Continuamos con la línea de tiempo. Desde los años 1930 hasta 1933 gobierna Luis Miguel Sánchez Cerro, que recordemos que dio un golpe de estado a Leguía. Este gobernante pertenecía a la Unión Revolucionaria. En este gobierno se crearon varios partidos, como la Unión Revolucionaria con su líder Sánchez Cerro, el Partido Aprista con el líder Aya de la Torre y el Partido Comunista con el líder Eudosio Rabines. En este gobierno también el aprismo se sublevó en julio de 1932 en Trujillo, Huari, Huaraz y Cajamarca, con numerosas pérdidas de vida militares y civiles. Aquí también se da la Constitución de 1993 y se estableció el voto a la mujer, pero solo para elecciones municipales. Luego, este gobernante fue asesinado por un atentado, y desde el año 1933 a 1939 lo reemplazó Óscar Benavides. Tuvo que enfrentar un conflicto contra Colombia por el terreno regalado por Leguía en 1922, exactamente el trapecio amazónico que Leguía lo regaló en su gobierno a Colombia, pero Perú quiso recuperarlo sin tener éxito. Luego, Benavides crea la ley de amnistía, donde todos los presos políticos ya pueden ser liberados, favoreciendo así al APRA. Luego de la crisis provocada por el oncenio y las secuelas de 1929, la oligarquía vuelve a tomar forma, pero esta vez una oligarquía exportadora. Y aquí se crea la carretera panamericana. Luego de este gobierno de 1939 hasta 1945 llega Manuel Prado Ugarteche. Ugarteche pertenecía al movimiento democrático peruano. En su gobierno creció el monto de las exportaciones, se estableció la Corporación Peruana de Amazonas, donde impulsó a la industria del caucho. Se firmó un convenio con Estados Unidos para el desarrollo agrario. En 1941 sufrimos una agresión ecuatoriana por los territorios de Tumbes, Jaén y Mañas. La guerra donde salimos victoriosa. Se llevó a cabo el censo de 1940, dando un resultado de población de 7.023.111 habitantes. Y se inauguró el Hospital de la Maternidad. Seguimos con nuestra línea de tiempo.
Y vamos al último gobierno, que fue desde el año 1945 hasta el año 1948 con José Luis Bustamante y Rivero. Bustamante pertenecía al Frente Democrático Nacional. La oligarquía tradicional peruana se oponía a todas las reformas apristas que se realizaban a cuanto a economía se refería. El propio Bustamante rompió todo vínculo con el APRA, y esto provocó revoluciones apristas pero sin éxito. Luego vino el Decreto Supremo 781 del 1 de agosto de 1947 que estableció las 200 millas del mar territorial. Y el 27 de octubre de 1948, el general Manuel Odría se levantó en Arequipa apoyado por la Alianza Nacional, dando un golpe de estado a Bustamante, culminando así esta época y dando pase a la crisis de la oligarquía. La crisis de la oligarquía comienza desde el año 1948 a 1956 con Manuel Odría. Recordemos que este le dio un golpe de estado a Luis Bustamante y su gobierno se denomina el Ochenio. Odría crea su propio partido llamado Unión Nacional Odrista. Este gobernante hace la persecución contra los partidos y organizaciones de vinculación aprista y comunista. Su lema fue salud, educación y trabajo. Frase fue hechos y no palabras. Decretó el mercado libre, el libre comercio entre países, creó el seguro social obligatorio y otorgó por fin el derecho de sufragio femenino para todas las elecciones. Se aceleran las migraciones internas mayormente hacia la capital y se creó el Centro de Altos Estudios Militares o CAEM y la construcción de las llamadas grandes unidades escolares. Acabado ya el ochenio de Odría, es decir, 8 años que gobernó Odría, viene desde 1956 a 1962 el segundo gobierno de Manuel Prado, con un régimen político llamado la convivencia y un gobierno democrático formal. Pasamos de este gobierno y vamos al gobierno que se hace llamar la Junta Militar, que es Ricardo Pérez Godoy, que gobierna algunos meses, y luego pasa Nicolás Linde. Este último convoca elecciones y da paso a otra etapa llamada el reformismo militar. El reformismo militar, y con estos presidentes ya acabamos el tema de hoy, comienza desde 1963 a 1968 con el primer gobierno de Fernando Belaúnde. Belaúnde Terry fue denominado como el arquitecto. Funda en 1956 el partido político Acción Popular en el Cusco. Su lema fue el Perú como doctrina y la conquista del Perú por los peruanos. Como oposición al Congreso están los partidos del APRA y UNO. Estos dos partidos que estaban en contra de Belaúnde Terry se unen y forman la coalición. Al inicio del gobierno de Belaúnde, su economía fue muy buena, pero ya veremos qué pasa para llegar a lo que pasó al final de su gobierno. Se crea el Banco de la Nación, aumentaron las migraciones internas del país, obviamente mayormente hacia la capital. El 24 de mayo de 1964 aconteció la tragedia del Estadio Nacional, donde hubo millones de muertos. La Marina de Guerra y el Ejército Peruano renuevan todos sus materiales bélicos, todo su arsenal fue renovado. Y aquí tenemos el motivo de por qué su economía fue bajando y empeorando. Que la IPC, o una compañía de petróleo, junto a Belaúnde estaban sometidos a actos de corrupción, y eso hizo que perdiera la confianza del pueblo, y a través de esa corrupción se perdiera dinero y la economía fuese bajando. Por eso, con la crisis de la economía, le dan un golpe de estado el 3 de octubre de 1968 el general Juan Velasco Alvarado, quitando así a Belaúnde del poder, y de 1968 hasta 1975 gobierna Juan Velasco Alvarado, que le dio el golpe de estado. El gobierno de Alvarado era de tendencia antiaprista. El 9 de octubre de 1968 rompe todo vínculo con la empresa petrolera vinculada con Belaúnde en actos de corrupción. Este día se llama Día de la Dignidad Nacional. Se promulgó el Estatuto de la Libertad de Prensa, aunque entre comillas, porque Alvarado siempre decía a la prensa, a los periodistas, qué poner, qué cosas no poner. Era una libertad incompleta, se podría decir. Se da una ley minera y un decreto para una reforma agraria.
Se crea aquí una déficit de balanza comercial y el programa Sinamos, que busca el respaldo del pueblo hacia su gobierno. Se crea el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Estableció la industria pesquera. Aquí la pesquería se alza, reluce, porque la pesquería se orientó hacia el consumo humano. Se logra la apertura del gobierno hacia los países socialistas y en su gobierno hay muchas huelgas, tanto de personas normales como de policías, como la huelga de los policías en 1965, que quemaron vehículos, quemaron grandes cosas. Con todas las huelgas, con todo lo que estaba pasando, sin tener respaldo de la gente, le dan un golpe de estado denominado el Tacnazo el 29 de agosto de 1975. Este golpe de estado hizo que Alvarado deje el poder en el año 1975 y desde ese año hasta 1980 Francisco Morales Bermúdez toma el poder y este fue quien dio el famoso Tacnazo. Él en su gobierno deshizo todo lo que Alvarado en su gobierno hizo. Borró el programa Sinamos, hizo una verdadera libertad de prensa y reabrió algunos diarios que Alvarado había cerrado. Pero lo más importante es que Bermúdez convocó elecciones de presidente de 1980, quedando ganador nuevamente Fernando Belaúnde Terry. Y con este último dato acabaremos este video. Sé que ha sido un poquito largo, pero he querido ser lo más entendido posible. Eso sería todo. Muchas gracias, bendiciones y hasta la próxima. Chao, chao.